Buenos días. Ryobi me ofrece la oportunidad de probar el cortasetos de 50 centímetros. Ryobi también me ha mandado un inversor o un cargador de pila. También lo vamos a probar. Me parece que esto va a ser una chulada. Viene el manual de instrucciones, un cortasetos bastante ligero, fácil de manejar. Os recomiendo Ryobi por una razón, porque con una sola batería podemos utilizar 200 máquinas. Nos manda esto, que es una guía, que viene aquí puesta. Ahí. Todavía no le he colocado la batería, porque siempre que estemos manejando una máquina, hay que procurar no tener las baterías puestas hasta el último momento para evitar algún posible accidente. Vamos a quitar la protección y ahora vamos a poner la batería. Lo dicho, tiene dos gatillos, el gatillo 1 y el gatillo 2. Entonces la máquina posiblemente no funcione si no se utilizan los dos gatillos a la vez. Quería mostraros que es un inversor y un cargador de batería. Lo vamos a encender y vemos, por ejemplo, que tenemos una luz. Tenemos un enchufe que podemos utilizar siempre que necesitemos corriente y no haya un enchufe cerca. Dos USB y un conector de teléfono. A mí esto me parece una chulada, me parece necesario para los profesionales porque muchas veces nos encontramos con que no podemos enchufar o está muy lejos y con una batería podemos utilizar cualquier otra cosa que necesitemos utilizar. Nos hemos puesto las medidas de seguridad y hemos trazado el trabajo que vamos a realizar. Vamos a desgastar un poco el seto. Al lío. Pues mi sensación ha sido muy buena, satisfactoria, porque es una máquina que no tiene un peso excesivo, ha dado el corte al seto muy bien, le ha dado los cortes, he podido llegar a la parte de arriba muy bien. Lo que me gusta es que tiene la batería. Pensaba que a lo mejor la batería se iba a gastar con más rapidez, pero no lleva cable, que siempre el cable es una incomodidad. Una máquina perfecta para los aficionados a la jardinería como yo.